Yo diría que Altos de Casucá es una de las zonas urbanas que mayor concentración demográfica de desplazados tiene en el país. Y es como la continuidad de una especie de barrios o comunas subnormales que van haciendo que las ciudades en Colombia no crezcan planificadamente, sino como que se hinchan. De tal manera que ahí confluyen, de un lado, la crisis humanitaria que provoca el desplazamiento forzado en medio de la guerra, es decir, los desplazados, y por otro lado, las personas que son el resultado de la crisis social, de la pobreza, la exclusión y la marginalidad en el campo. Es un barrio con muchas necesidades y muchas situaciones de violación de los derechos humanos. Lo vemos pues todos los días con los niños, con los jóvenes sobre todo y las mujeres. El muchacho llega a estudiar el bachiller y ahí queda, porque no tiene, los papás por lo consiguiente no tienen recursos para decirles voy a dar una universidad o les voy a dar una carrera intermedia pues corta, digamos que hagan algo. Porque aquí los niños hasta los 6, 7 años reciben atención del Estado, de pronto en alguna medida de las ONGs que venimos a trabajar, pero vemos que los jóvenes después de los 7 años no tienen ningún tipo de atención. Un joven sopesa ¿qué es más importante, ir al colegio o ir a trabajar para comer un día? Muy pocos llegan, solamente como el 1% accede a la universidad, solamente el 1% de la población de Casucá accede a estudios universitarios. No, me tocó dejar de estudiar lamentablemente porque no tenía recursos para seguir estudiando. Me tocó ponerme a trabajar y salir adelante por mí mismo. Un chico tiene que elegir y ni siquiera a veces elegir. Entonces su papá y su mamá le dicen, usted no va al colegio porque le toca trabajar y aportar para la casa porque yo no alcanzo. Entonces es una situación que no es solamente el tema de educación, es todo el contexto social que hace que los chicos sean obligados a tener que trabajar y rebuscársela de alguna manera, rebuscársela de cualquier manera. Entonces el muchacho se va a la caminería, se va al vicio y al último resulta pues, metido en donde no es. Se ha observado que cuando se pasa una hoja de vida para entrar a algún empleo y miran que es de estas zonas, inmediatamente puede ser rechazado. Hay una discriminación y hay una exclusión precisamente por la estigmatización que ha tenido estos sitios. Que desafortunadamente nos toca vivir acá, que a veces aguantamos hambre, nosotros aguantamos hambre, pero no porque no queramos, porque no salió a trabajar, no. Por ejemplo, mi esposo lleva 6 meses desempleado y desafortunadamente donde le iba a llevar hoja de vida, no lo han llamado. Entonces, pues, llegan los grupos ilegales y les ofrecen mejores sueldos, condiciones de vida, ya el joven se siente que puede tener la plata, puede ayudar a su familia y aparte de eso puede tener cierto liderazgo dentro de la comuna, pues ese es como el caldo nutritivo más adecuado para que el muchacho se vaya. Nosotros lo que consideramos es que zonas que hemos denominado zonas críticas como Altos de Casucá son zonas donde los diferentes actores de los conflictos no solamente armados sino de las mafias que hay en Colombia considera que son poblaciones vulnerables y de fácil proceso para reincorporarlos a sus actividades. Pues son zonas realmente donde la presencia del Estado es escasa, entonces pues hace que sea perfecto para que puedan actuar todos los actores ilegales que quieran en la zona. Desde la década del 80 se instalaron una serie inicialmente de organizaciones de milicias, de grupos guerrilleros, cuando el plan estratégico de la guerrilla era cercar la ciudad de Bogotá y posteriormente en reacción se produjo una reacción paramilitar muy fuerte. Han estigmatizado a algunos muchachos
que quieren más bien bailar y cantar que irse otra vez a engrosar un grupo armado, en este caso, en Casuca el control es casi total por parte de los grupos paramilitares. Y empezaron a hacer una serie de ejercicios de control del orden y de limpieza social. Entonces empiezan a asesinar pandilleros, asesinar gente que consideraban que eran atracadores, violadores y activistas o militantes de la guerrilla. Estamos hablando entre 2004 y 2005, en el que se asesinaron 600 jóvenes. Cuando digo jóvenes es porque la investigación que hicimos mostraba una franja entre los 14 y más o menos los 23 años. Pero en lo demás sí realmente el Estado no se hace presente acá y trata es de ignorar y de que aquí no pasa nada, que como en seguridad, ¿no? Aquí lo que hay es pandillas y entonces es la pelea entre las pandillas y entonces allá eso no es de mucha atención cuando están sucediendo otras cosas por debajo de toda esa situación. La violencia comienza a aparecer es justo cuando los jóvenes pasan ese umbral de los 12, 14 años y se convierten en adolescentes, que son las familias que ya llevan algún tiempo establecidas y que sus hijos comienzan a crecer y comienzan a encontrarse con que no tienen alternativas. Y la gente dice, para poder sobrevivir en Casuca tenemos que hacer como canta Shakira, ser ciegos, sordos y mudos, porque la ley del silencio es la que impera. Bien, nosotros llegamos a Casuca en el 2003, básicamente a través de una invitación que nos hizo Save the Children de Canadá. Ellos tenían la pretensión de hacer un trabajo con población desplazada en Usme y en Casuca. Lo que sabíamos era que era una zona que producía mucha violencia, que había una presencia paramilitar importante. Y desde el primer momento en que llegamos, digamos, lo que era claro, que el problema más fuerte que se sentía tenía que ver con el homicidio de jóvenes. Entonces nos metimos en esa ruta, ¿cierto? Un poco a leer, a documentar lo que estaba pasando y un poco a cómo generar acciones que fueran protectoras de la vida de los jóvenes con ellos mismos y cómo generar acciones que fueran transformando los imaginarios que la comunidad tenía de los jóvenes, porque lo que veíamos era que la comunidad de alguna manera ha legitimado que los maten. Comenzamos a pensar en cómo movilizar a los jóvenes en la defensa de su vida y digamos por esa vía nos encontramos con eso que nosotros llamamos el teatro efímero. ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! No derramemos más la sangre, reflexionemos. ¿Cómo resistirse a cumplir las órdenes de los que creen que mandan en estos barrios, ¿cierto? Al que dice que no me puedo parar aquí, que no puedo estar acá, que no puedo andar a ciertas horas. ¿Cómo no hago caso a lo que me dice, pero no me expongo? Comenzamos a juntar muchos grupos de jóvenes con un discurso elemental de solidaridad. Están matando jóvenes allí, ¿cierto? Y la acción de ustedes puede ser determinante para que eso no siga pasando. ¿Qué tal si nos juntamos e intentamos algo? Y los pelados comienzan a decir, listo. Entonces proponemos una acción aquí en la zona, que era juntar todos esos grupos y entramos aquí al territorio con unos 500 jóvenes, por lo menos, en un acto de desobediencia, ¿cierto? De recorrer todas las calles de este sector, todos los lugares que, digamos, los guerreros fueron marcando como escenarios de muerte, los lugares donde ellos dijeron no se puede estar, no se puede transitar, en encontrar valor a la acción de juntarse con otro para hacer algo en lo público, a significar la acción ciudadana, ¿cierto? Hicimos esa primera acción y fue muy importante. Y después les propusimos una acción en el centro de Bogotá. Y fue importante porque los medios de comunicación filmaron, sacaron en la prensa, lo sacaron en los noticieros y los pelados pudieron hablar, decir lo que estaba ocurriendo en sus barrios, porque comprobaba que con acciones desarmadas podíamos tener acceso, como diría Manu Chao, al gran parlante, ¿cierto?
a hablar por la televisión, a hablar por la prensa, a decir lo que estaba pasando acá. Teníamos mucho miedo de lo que pudiera pasar después de esa acción, teníamos mucho miedo de lo que pudiera pasarle a los jóvenes de aquí que estaban metidos en la acción. Pero no hubo una agresión como nosotros pensábamos que podía venir. Y eso nos animó a hacer una nueva acción en el Parque de Soacha, en el marco de una feria de iniciativas juveniles, ¿cierto? La alcaldía quiere mostrar las cosas buenas que hacen los jóvenes y nosotros decimos, chévere, y también ¿por qué no mostramos toda la agresión que hay contra los jóvenes? Entonces les propusimos un ejercicio que era poner en unos carteles sobre el piso, carteles hechos así como carteles de funeraria, los nombres que teníamos recogidos de jóvenes asesinados aquí en estas montañas. Entonces hicimos como una suerte de cementerio simbólico, pusimos unos 200 carteles, en su mayoría decían NN, una fecha que era la fecha en que esa persona había muerto, el barrio en el que esa persona había sido asesinada. Y nos dedicamos a toda la gente que circuló por la feria a entregarle una flor, a decirle, hey, ¿por qué no se acerca a pensar un poquito en la vida, ¿cierto? En lo que está pasando. Entonces la gente decía, uy, Dios mío, cuántos muertos. Y estos son los muertos de la violencia en Colombia. Entonces decíamos, esos son los muertos de aquí, de esta lomita. De Casuca, Dios mío, cuánta gente. Había gente que se ponía a llorar. O sea, era impactante esa cosa ahí, ¿cierto? Cuando llegamos a la plaza de Soacha, al centro de Soacha, y poner los carteles en el piso, fue una cosa así como de miedo. Porque uno sabe que uno hace esas cosas, pero siempre te están viendo. Si hay personas que te están viendo y que están mirando qué es lo que tú estás haciendo y qué le dices a la gente y de qué forma se lo dices. Entonces de pronto hay una muchacha que viene con una niña y dice, mira, este es tu papá. ¿Y cómo sabes que es tu papá? Ah, es que lo mataron en ese lugar y en esa fecha. Entonces le dábamos un marcador y le decíamos, pues póngale el nombre, y ella le ponía el nombre y le escribía una carta allí. Y comenzó a bajar gente de aquí, de la loma, a decir, aquí no está mi hijo, aquí no está mi hermano, aquí no está mi primo, y les hacían los carteles, ¿cierto?, con sus nombres. Y comienza a crecer esa cosa, a crecer en nombres allí puestos. Digamos, ese acto fue precursor incluso de todo el proceso que se ha venido en Colombia con lo de justicia y paz, porque empezó a recuperar, digamos, la identidad perdida de unos jóvenes que estaban siendo asesinados, y los elementos simbólicos, culturales y artísticos que se utilizaron fueron muy impactantes. Y luego, digamos, se nos ocurre llevar eso a Bogotá, ¿sí? Entonces aprovechamos la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, alcanzamos a juntar unos 600 nombres de jóvenes asesinados aquí en Casuca y en la parte de aquí de Ciudad Bolívar, y armamos igual un cementerio simbólico frente al Congreso de la República, pero esta vez no utilizamos carteles de papel, sino unos ladrillos blancos, porque teníamos un poco la pretensión que esos ladrillos se pudieran volver monumentos a la memoria en varias partes de la ciudad, porque queríamos de alguna manera decirle a la gente, hey, si nos descuidamos vamos a hacer un ladrillo más en la pared, como dice Pink Floyd, ¿cierto? O también un ladrillo puede contar de una manera distinta para construir el país que nosotros queremos. Entonces nos metemos a la Plaza de Bolívar con eso. La alcaldía nos dio permiso de poner la instalación el 10 de diciembre de 2005, entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche, pero a las 11 de la noche ahí en la plaza 5.000 personas, poniendo velas, la gente haciendo misa, llorando, poniendo mensajes allí, y finalmente junto con la alcaldía decimos, no, pues ni modo, eso hay que dejarlo ahí. 2 o 3 días después los ladrillos estaban en la plaza todavía y nosotros comenzamos a ir todos los días a organizarlos, a repartirle velas a la gente, a tratar de que la gente reflexionara un poquito sobre lo que estaba pasando, sobre lo que ocurre en estos barrios, ¿cierto? Ante los ojos de toda la ciudad, pero que nadie se da cuenta. Y finalmente el monumento este logra estar en la plaza 33 días seguidos, donde miles de personas pasaban, igual comienzan que a mi hermano lo desaparecieron, que a mi profesor lo mataron, que mi vecina, que mi vecino, que mi papá, que mi hermano, que mi hermana. Y comienzan a aportar nombres de muchísimas partes del país, de gente que estaba secuestrada, de gente que estaba desaparecida, de gente que había sido asesinada. Y ese monumento, digamos, a medida que pasan los días va creciéndose también,
es un monumento funerario que te ha tenido durante 33 días ya a hoy la capacidad de convocar miles de personas de esta ciudad. Y la gente se lo apropió. La gente comenzó a traer sus flores, la gente comenzó a colocar sus velas, a escribir sus mensajes a sus familias, a aportar más datos de otras personas de otros lugares. Y en ese momento tú dices, bueno, ¿yo cómo me atrevo a recoger un ladrillo de acá? El segundo día la gente siguió ahí y un poco la conversación que algunos propusimos, que Iván estaba proponiendo, era esperemos, o sea, esperemos a ver qué es esto, qué hace la gente aquí. Y la gente empieza a llegar a la Plaza de Bolívar y empieza a hablar con la gente de Rayuela y le dice, mire, yo también tengo un muerto, ¿sí? Y entonces Rayuela dice, pues déjeme sus datos y le ponemos el ladrillo. Escucho hablar de las estadísticas y los números y cuántos jóvenes, pero ya cuando cada una de esas personas tiene un nombre y una edad y está representado por esos ladrillos blancos, se vuelve un elemento muy poderoso, ¿no? Porque la gente fluía y fluía y fluía y fluía, pero además, o porque yo estaba ahí o porque Iván me lo contó, los relatos que empezaron a emerger eran absolutamente impresionantes. Cuando hacemos una instalación sobre la memoria, estamos diciéndole a la gente a través de, no de la palabra, sino de lo que se expresa en eso, que no podemos seguir olvidando nuestros muertos, porque un pueblo que olvida a sus muertos sigue repitiendo la historia de la violencia. Porque desafortunadamente en Colombia son tantas las noticias de violencia, son tan abrumadoras las escenas de la barbarie, que inclusive con un mecanismo de defensa, la gente se convierte en algo normal, en algo que desafortunadamente ha llevado una cierta insensibilidad de la gente frente a la violencia. O casos del papá que logra llorar a su hijo frente a ese ladrillo porque nunca lo pudo enterrar siquiera. Y entonces también empezamos a conectarnos con la gente de los muertos del Palacio de Justicia, con la gente de los muertos de la violencia política, con la gente de los muertos de la UP, ¿sí? con todos los muertos que ha habido en este país por todas las razones que nos hemos inventado para matarnos. Yo decía que para nosotros el ladrillo es mucho más que el ladrillo y el monumento es mucho más que el monumento. Para nosotros es todo un ritual en favor de la vida. Ahí tomamos un poco la decisión, un poco viendo lo de las Madres de Plaza de Mayo, de invitar a la gente a adoptar un ladrillo y a que todos los días 10 de cada mes fuéramos a la plaza con un ladrillito de estos. Y sí, la gente se llevó ladrillos y la gente comenzó a ir, ¿cierto? Y ya vamos un poco más de 2 años, todos los 10 de cada mes poniendo ese monumento allí. El manejo que se hace de los medios, de esas causas, definen su éxito o su fracaso. Ese uso es muy importante, es una metodología muy significante para nosotros. Para mí lo utilizamos en otros espacios, pero tiene que estar conectado a algo que propone organizarse. La única metodología directa, de acción directa y eficaz, son las armas. No hay otra. No hay otra. Y creo que el problema que tenemos, es ese, digamos, frente a una oferta de esa naturaleza instalada como hegemónica, ¿cómo lograr pequeños cambios? Hay una acumulación del hecho violento que pareciera quitarle toda eficacia a la posibilidad de la mediación cultural y simbólica. Todas esas manifestaciones, si no le dan a los partidos políticos y a los que manejan la opinión pública resultados benéficos, languidecen, para desgracia de la gente que sufre la violencia.
cual Casuca no va a cambiar, sino hay también distintos niveles de presión sobre el gobierno local para que sea menos corrupto, que pueda responder a la gente, y obviamente el contexto general de guerra en este país promovido por narcotráfico es algo que no vamos a resolver en Casuca. De los símbolos nunca podemos esperar relaciones causales, es decir, que es a través de esto que se va a resolver la violencia. La historia, la memoria y la historia en Colombia es una cosa que se trata de la memoria de la gente, ¿no es cierto? Se trata de liquidar, se trata de diluir, ¿no? En una sociedad en que se han resquebrajado los conectores que antes eran capaces de articular a los individuos con una totalidad social, se han roto por todos lados, y a cambio de eso lo que se ha hecho es construir una sociedad sobre el miedo. Tiene un problema económico complicadísimo, que es el desempleo. Tiene un problema político que es la parcialidad política del Estado. Pues ahí tiene usted unos elementos que impiden que eso tenga buen final, ¿no es cierto? Ahora, el uso de lo simbólico es atractivo porque llega a mucha gente, digamos, llega a otros estratos sociales también, que no necesariamente nos van a escuchar un discurso de la impunidad. La importancia de cualquier proceso de resimbolización de la violencia es de una importancia infinita en Colombia. Es necesario que en Colombia se termine el olvido, se empiece a construir una memoria colectiva. Es necesario que ese dolor callado circule, que ese dolor callado tenga palabra, que haya un lugar de esta cultura en donde sea posible que haya un rito de exorcización de toda esta muerte y de todo este dolor. Decía Paul Valéry, y me parece que tenía toda la razón, que las grandes conquistas de la civilización son casi todas invisibles. Es importantísimo como esfuerzo de la memoria el hacer consciente para la sociedad y para todo el mundo que los hechos han ocurrido, que han tenido víctimas y que esas víctimas tienen nombre y dolientes. Entonces es ese dolor multiplicado y construido en solidaridad, porque yo puedo sentir el dolor que tú sientes a través de mi propio dolor, y entonces las ideologías se caen. ¿Sí? Las razones ideológicas por las cuales se mata se caen en medio de la construcción de la solidaridad como seres humanos, de la humanización del dolor. Schopenhauer decía que la locura es la pérdida de la memoria, y eso es verdadero en los individuos y grave, pero es más grave aún en las sociedades. Cuando una sociedad pierde la memoria, verdaderamente enloquece. Termina en esa gran instalación de la memoria del 2006 y del 2007, del 10 de diciembre del 2006 y del 9 de diciembre del 2007, donde son la presencia de miles de personas, de todo el país, de todos los sectores, porque eso también es muy importante en este esfuerzo, ¿no? No solamente han muerto de un bando. Bienvenidas y bienvenidos todos los que forman la Guardia Indígena del Cauca. Lo del 2006 estaba muy abierto a las emociones de quienes empezaron a participar en el evento. Queríamos reivindicar la mujer que está sola en estas casas, que batalla sola, que le tiene que ganar al miedo, porque a su marido se lo han matado, se lo han desplazado, porque a sus hijos se los han asesinado, pero que igual mañana se levanta y sigue levantando su familia y sigue haciendo país, ¿cierto? Y yo creo que esas 4.000 mujeres arrastramos
unas hacia la Plaza de Bolívar y otras hacia el Parque de la 93, una profunda conciencia de lo que le pasa a este país. Y ese ladrillo, más el ladrillo al lado, y uno veía la fila de ladrillos para allá, y veía uno la fila de ladrillos para allá, y era muy conmovedor. Todavía me conmuevo mucho. Y yo creo que cuando el símbolo llega a la emoción, ahí es. Ver muchas mamás que no pudieron despedirse, sentir a su hijo la última vez, simplemente llegó la noticia de que se desapareció, de que mucho tiempo duró perdido y luego encontraron su cuerpo, pues era una necesidad de estar ahí como mujer, pero como ser humano antes de mujer también. Viva la vida, viva el amor, no derramemos más la sangre, reflexionemos por favor, cantemos todos a la vida, cantemos todos a el amor, a no derramar más la sangre, invito yo en esta canción, viva la vida, viva el amor. También es una forma de llevar esperanza y decir, es posible hacerlo distinto, es posible salir a caminar por la calle, es posible decir que no, también es posible decir que sí. Y yo creo que un pueblo que todavía celebra en medio de semejante contexto, tiene todas las agallas para defender la vida. Viva la vida, viva el amor, no derramemos más la sangre, reflexionemos por favor. La peor muerte de todas es el olvido. Y lo que estamos intentando es que este país recuerde, que recuerde. Y pienso pues que sí se puede, si ellos la lograron, si nos dejamos, pero no va a ser de un día para otro, eso es una constante y seguramente nosotros nos vamos a ir, pero van a venir otros detrás que van a seguir y van a seguir hasta que en algún momento tiene que suceder algo. A todos los grupos armados, invito yo a reflexionar, que nos tomemos de las manos y hagamos alianza de paz. ¡Nunca más! Hace unos días alguien me preguntaba si nosotros creemos que esto que hacemos va a parar la violencia. Y yo le decía que no, pero sí. Digamos, yo creo que estas acciones no van a hacer que el que está allí ahora un rato no salga encapuchado a matar gente, ¿cierto? Pero en la medida en que eso vaya siendo constante, en la medida en que más gente se la vaya apropiando y más gente se la vaya jugando, yo creo que sí le vamos cerrando el paso a la violencia. Viva la vida, viva el amor, ay, viva la vida, viva el amor, que no muera la ilusión, viva la vida, viva el amor, ay, que vivan los sueños. Reflexionemos por